Mírate, otra vez en el mismo lugar, con las mismas dudas y ese vacío en el pecho que ya conoces de memoria. Te has convencido de que es mala suerte. Has culpado al destino, al algoritmo de la vida o a la falta de gente buena en este mundo. Pero hoy vamos a apagar ese ruido exterior y a mirar el código fuente. La verdad que no quieres escuchar es que no eres una víctima de las circunstancias. Eres el arquitecto de tus propias cárceles. Esas personas que te agotan, esos vínculos que te vacían, no llegaron por accidente. Tú los conseguiste siguiendo un plano que ni siquiera sabías que tenías. Pero en este video vamos a desmantelar las 4 trampas que el sistema ha instalado en tu mente para que sigas confundiendo la esclavitud emocional con el amor. Si estás buscando consuelo, este video, créeme, no es para ti. Pero si estás listo para ver la realidad, recuperar tu poder, entonces, bienvenidos al túnel y empecemos. Porque hay una mentira que te has contado miles de veces, que tienes mala suerte, que siempre te cruzas con las personas equivocadas, con el narcisista, la víctima, el que exige demasiado o el que no da nada. Analizas tus fracasos, juras de que no volverá a pasar y luego sucede otra vez. Solo cambian las caras, cambian los nombres, cambian las excusas, pero la dinámica sigue siendo la misma. El mismo agotamiento, la misma erosión de tu identidad. Y la pregunta no es por qué te lastiman, la pregunta es por qué sigues construyendo cárceles con los mismos planos. Pero la verdad es más dura. No estás eligiendo tus relaciones, estás siendo arrastrado a ellas por mecanismos ocultos dentro de tu código interno. Son patrones tan profundos que los confundes con tu personalidad o con el amor. Pero el amor no es un síntoma y lo que tú vives sí lo es. Pero aquí te traigo las 4 trampas del sistema que te mantienen detenido. 1. La trampa del espejo. Proyectar hacia el vacío. No te enamoras de la persona. Te enamoras de una imagen que proyectas sobre ella. Cuando no has construido tu valor, tu rango emocional o tu fuerza, tu mente entonces busca un rostro afuera para asignarle esas cualidades. Buscas en el otro lo que te falta el valor de construir en ti mismo. Por eso la caída siempre es tan dolorosa, porque cuando esa persona muestra un error humano, tu ilusión colapsa. Pero no te fallaron ellos, falló tu proyección. Cada año que pasas amando a una imagen es un año que pierdes de construir tu propio poder. Y si alguna vez sentiste que alguien era perfecto y luego te destruyó la realidad, escribe en los comentarios, reconozco el espejo. Vamos a ver cuántos hemos caído en esta trampa. Trampa número 2, la fusión. Es el colapso de los límites. Confundes la fusión con la conexión. La verdadera conexión requiere de 2 individuos completos. La fusión es lo que ocurre cuando no hay un yo lo suficientemente fuerte como para sostenerse solo. Y es en ese momento donde el desacuerdo se siente como traición y la soledad como un abandono. Tu identidad se disuelve en un nosotros que te asfixia. No puedes evolucionar mientras estés fusionado, porque la evolución requiere fricción y no autonomía. Pero si puedes existir sin el otro, no eres compañero, eres un fragmento. Trampa número 3, el vampirismo. Es el agotamiento como devoción. Hay vínculos que no te nutren, al contrario, te vacían. Empieza sintiéndose bien porque te necesitan. Y para muchos, ser necesitado es lo más parecido a ser valorado.
pero realmente es una extracción continua. Te vuelves soporte de alguien que no puede generar su propia energía. Al final, tu vitalidad se consume en solo resolver crisis ajenas que nunca terminan. Si después de estar con alguien te sientes plano y sin apetito por tu propia vida, eso no es amor, es un sistema de drenaje. El agotamiento no es devoción, es falta de respeto por tu propia energía. Si esto que estás escuchando te está haciendo sentido, dale me gusta al video, pero hazlo ahora mismo. Ayúdanos a que este mensaje rompa el algoritmo y llegue a quien necesita despertar. Trampa número 4. El rol del gestor, o sea, vivir una vida ajena. Esta es la fatiga de cargar con un peso que no te corresponde. Eres el adulto en una relación que se supone que son de dos adultos. Organizas toda su vida, regulas sus emociones, absorbes las consecuencias de sus errores. Te conviertes en el ancla porque es el único mapa que conoces. Te atraen las personas inmaduras, no por azar, sino porque encajan en el hueco de tu necesidad de control y de cuidado. Pero, mientras vivas la vida de alguien más, la tuya siempre seguirá en pausa. La única salida es la retirada. Dejar que el otro choque con sus propias consecuencias. Así que no repites lo que te hicieron. Repites lo que no has terminado de procesar. El patrón no está en la gente que atraes, está en tu programación interna. Tu sistema no busca la felicidad, busca lo familiar, aunque lo familiar a veces sea doloroso. Créeme, no estoy aquí para decirte cómo encontrar personas sanas. Estoy aquí para que te enfrentes a esas partes de ti que disfrazas de amor y a las heridas que llamas personalidad. Esto no se trata de ser feliz, se trata de ser real, de retirar las proyecciones y construir una vida interna tan sólida que no necesites extraerla de los demás. Mira tus relaciones no como errores, sino como espejos. Pregúntate, ¿qué creía de mí mismo para que esta fuera mi única opción? Pregúntatelo ahí. En el momento en que dejes de buscar a alguien que cargue con tu proceso, es cuando realmente empiezas a ser libre. Ahora bien, después de ver estas 4 trampas, tienes 2 opciones. Puedes cerrar este video, suspirar y decir, qué interesante, para mañana entonces volver a ser el soporte, el padre o el espejo de alguien más. O puedes hacer lo más aterrador que existe, quedarte a solas contigo mismo. Romper el patrón no se trata de encontrar a la persona correcta, se trata de convertirte en la persona que ya no necesita ser completada. Se trata de entender que cada vez que salvas a alguien, te estás abandonando a ti mismo. Cada vez que te fundes en otro, estás borrando tu propia esencia. Quiero que entiendas esto. El sistema te quiere dependiente, agotado y buscando afuera lo que te falta el valor de construir por dentro. Pero la verdadera libertad no es que te quieran. La libertad es no necesitar que te quieran para saber quién eres. Hoy te devuelvo con la pregunta que nadie te hace. ¿Quién serías tú si dejaras de cargar con las sombras de los demás? La respuesta está ahí, esperando a que dejes de huir. Deja de elegir lo familiar y empieza a elegir lo real. El trabajo empieza ahora. Ahora, como un comentario final, no me digas qué piensas del video. Quiero que escribas: estoy recuperando mi vida. Si estás listo para soltar lo que no es tuyo, los estaré leyendo. Hasta la próxima.